Desde Suecia nuevamente, el todo y la nada. Quien les habla, René Jaramillo, desde Suecia. Y en Chile, Ñuñoa, Santiago. ¿Quién está ahí? Roberto González. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Roberto? Bien, aquí estamos en un nuevo programa desde Chilito y Suecia. Aquí, tranquilito. Felices acá en Chile. Al fin llegó a Chile Pokémon Go. Sí. ¿Ya Pueden lo, bajarlo y ser parte de la masa mundial. ya lo bajaste? Sí, para probarlo, tengo a Squirtle ya. Estaba en mi living. No tuviste ni que moverte. No, mira. Sí, pero no, de ahí llegar a la tontera de andar chocando, caerte al agua por cazar Pokémones o que no puedes ni caminar, ya eso es tontera. Pero está choro. Uno que veía Pokémon. ¿Veía ahí Pokémon tú? Sí, igual lo veía. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, no de Pokémones, No, obviamente. no de José Piñera. Tampoco. No vamos a Ni hablar del debut. Mercedes-Benz. No vamos a hablar del debut de los equipos grandes en el fútbol chileno. Bueno, podría ser para otro programa, sí. Pero vamos a hablar de un tema que es muy importante y que trata de cómo nosotros nos comportamos día a día. Y es esa conjugación entre mi vida y el medio ambiente, la ecología y toda la visión verde que hoy día es tan actual en el mundo en que nos desenvolvemos. Exactamente. Algo muy importante en estos tiempos, con todos los problemas que como raza hemos causado en el planeta y que estamos tratando de revertirlo, como el calentamiento global, capa de ozono, derretimiento de glaciares y todas esas cosas. Eso es en lo macro, pero finalmente es un tema de cada ser humano de este planeta. La ecología. La ecología. Yo me acuerdo cuando el primer acercamiento que tuve yo con el tema, así de una mirada que yo medité en forma solitaria, fue cuando era chico, yo ya tenía como 8 años, habría tenido 9, y vivía en Puente Alto, y me acuerdo que un día estaba como en la casa de un amigo, llegué a la casa de un amigo que vivía frente de la papelera de la CMPC. ¿Ya? Y tenía entonces, vivían al frente, bueno, y ahí se produce todo lo que los productos que ellos tienen. Pero me acuerdo que la impresión que me dio cuando llegué a su casa y la entrada estaba llena de como hollín, polvo, ceniza, no sé cómo describirlo. Ajá. Pero a mí me pareció que se veía más como ceniza. Entonces yo pregunté, dije, oye, ¿esto qué? ¿Estuvieron haciendo asado? ¿Qué onda? Y no, eso cae de allá, mira las calderas y eso cae aquí. Y fue la primera vez que yo reaccioné y pensé que, wow, la empresa de allá al frente, cómo molesta la vida de mi amigo y de su familia. Ese fue el pensamiento, obviamente no fui mucho más así profundo, pero ahí fue como lo primero que me chocó. Y bueno, y después con los años uno aprende que no es tan solo que caiga una cenicita o algún producto de las calderas, sino de lo que se estaba produciendo en nuestro planeta cuando no se hablaban de estos temas como se habla hoy en día. Sí, o sea, todo lo que eran los gases en los refrigeradores o aire acondicionado, o los aerosoles que se usaron por muchos años, causando un efecto en la capa de ozono finalmente. Por ejemplo, y así como tú también dices, todo esto, lo que son la combustión de combustibles fósiles, también va generando gases que producen efecto invernadero, y un montón de efectos, que ya en estos tiempos debería estar todo mucho más restringido a nivel, al estándar mundial por lo menos, en Chile. O sea, no podemos estar cuidando los bolsillos de las empresas, que igual les podría alcanzar, creo yo, y sin preocuparnos del entorno, las personas y el medio ambiente en sí.
Bueno, me imagino que hoy en día la CMPC ya ha invertido en, en tecnología Sí, para poder hacer producciones más limpias. Y es importante que se incentive ese camino donde... Porque al final esto trata de cómo podemos desarrollarnos y seguir nuestro crecimiento, pero en conjunto con el medio ambiente. Si al final nadie dice como que frenemos el desarrollo o el crecimiento económico, sino que claro. lo que pedimos es que se haga con responsabilidad. Exacto, que esté considerado dentro de los planes, los costos, todo, el no dañar el medio ambiente, que eso incluye a las personas y a los animales. Exactamente. Sí, pues hace 4 años hubo una modificación en la ley chilena donde se cambiaron los niveles de emisiones para todo lo que es la industria, llegando a niveles más acordes a estos tiempos. Pero igual se demoraron muchos años en eso, o sea, son años de contaminación que hay que revertir ahora. Sí. Y lamentablemente a veces se demoran porque, bueno, hacer cambios tecnológicos muchas veces tienen un costo muy alto, pero el esperar también significa ir aumentando esos costos en el tiempo. Así que son difíciles decisiones que son muy fáciles desde el punto de vista teorético, ético, económicamente a veces difícil, pero lo importante entonces es que existan las políticas para ayudar a aquellos empresarios, por ejemplo, que vayan en busca de tener una mejor producción. A mí me gustan las políticas que incentivan, más que porque muchas veces uno se queda con las políticas que castigan el no hacer algo, en vez de tener políticas que sean proactivas y premiar o ayudar a quien quiere, a quien sí quiere hacer algo. Claro, es que en este momento se está solucionando lo que ya existe y previniendo un poco lo que viene. O sea, el que se quiera poner con una papelera o una termoeléctrica ya tiene que considerar esas medidas de mitigación desde el comienzo. Pero ahí también es donde se necesita la responsabilidad y la conciencia de todos para no tratar de burlar esas reglas y hacer el chanchullo y contaminar igual. O sea, entonces no haga eso esa empresa. Y también de cada persona, si todo esto de la ecología es a nivel de cada persona. Y eso obviamente en el global lleva a las empresas y a la sociedad y al país. Y al mundo finalmente, que es lo que persigue la ecología. Sí, al final el planeta es uno, donde no tenemos otro hasta ahora, y hay que cuidarlo. Sí, al final el planeta siempre va a sobrevivir. Bueno, yo vivo mucho con esta pregunta del medio ambiente. Yo vivo en una comuna donde hemos sido súper activos en la búsqueda de políticas y de renovarnos nuevamente cada cierto tiempo en las políticas que nosotros desarrollamos para poder levantar este tema. De hecho, Bejo es la ciudad más verde de Europa. Ese es como el eslogan que tenemos nosotros acá. Sí. Y no es solo un eslogan, ojo. No, estamos súper bien, súper bien. Y toda esta historia, tengo una anécdota. Fue la BBC que fue a Bruselas, al centro neurálgico de la Unión Europea, y preguntó allá a los entendidos, oye, quiero hacer un reportaje sobre la ciudad más verde de Europa. ¿A dónde creen ustedes que tenemos que ir? Entonces ahí la gente experta les dijo, allá, y les marcó un punto en el mapa. Becue, una ciudad de 83 mil habitantes. Y vinieron para acá, hicieron ese reportaje y quedaron sorprendidos con el trabajo que se estaba haciendo. Y es ahí donde nosotros, bueno, yo lo hablo desde la perspectiva, yo estaba en la política en ese momento, eh, y ahí fue cuando nosotros, cuando recibimos a la BPC y bueno, se habló de esto y nos dimos cuenta de lo que se estaba hablando de Becue afuera, tomamos la determinación que, bueno, entonces nosotros somos la ciudad más verde de Europa. Claro, obviamente con una sensación un poco caxi, así de creernos más quizá de lo que éramos en ese momento, porque obviamente hay ciudades que son sumamente poderosas en ese ámbito, pero era una forma de decir a la gente, miren, afuera nos están valorando y consideran que somos súper. Nosotros entonces tenemos que también creernos cuentos y eso va a significar que tenemos que trabajar juntos. Y ahí empezó esto de Europa, de la ciudad más verde de Europa, que significó empezar a trabajar desde el sector público, junto con el privado y junto con el ciudadano. Y esa trilogía ha hecho que nosotros hemos avanzado en muchas políticas verdes.
Y yo creo que ahí es lo que hablábamos al principio, de cómo nosotros podemos trabajar con estos temas, no en forma de confrontación, sino de cómo nosotros cooperamos y trabajamos juntos. Claro, o sea, por ejemplo, un problema de toda la humanidad, de cada persona, es la generación de basura. ¿Y qué se hace con la basura? Que es lo típico que uno piensa en cuando dicen reciclar la basura. O sea, separar orgánicos, vidrio, metales. ¿Cómo funciona para eh, ti, Roberto, por ejemplo? para mí, acá no, en mi edificio, en mi sector, no existe. O sea, yo veo gente que bota separado, yo igual boto separado las botellas de plástico y todo eso, pero el vidrio también. Pero después veo el camión de la basura como agarra el contenedor de los envases de vidrio y lo echa todo junto en el camión. O sea, en el fondo no estamos reciclando como comuna. Pensamos que sí a nivel edificio, pero después llega el basurero y se va todo mezclado. Tal vez estoy equivocado, pero es lo que yo veo todas las semanas en el camión de la basura porque mete un harto ruido con los vidrios, echando las botellas. Entonces ahí veo que lo echa donde mismo. No es un camión distinto de vidrio, un camión de cartón, un camión de orgánico. No hay eso. Y aunque así lo hicieran, por lo menos no tengo información de que haya tanto reciclaje a nivel de ciudad o comuna. Porque si nos ponemos, por ejemplo, lo que tú dices, el camión llega, ustedes pueden hacer un trabajo espectacular en el edificio, pero llega el camión, toma todo y lo mete al mismo saco. Ujú. ¿Dónde llevan esa basura? ¿La llevan a los famosos vertederos? Sí, Y sí. ahí, ¿qué hacen ahí Y con la basura? ahí queda. Se junta. Claro, no, acá no hacen relleno para generar gases o generar, no sé, material de fertilizante, ¿no? O usar el vidrio. No, a nivel de basura de ciudad no lo veo. Aquí nosotros tomamos una determinación de empezar a hacer esta separación de basura y decidimos entonces que íbamos a apostar por el biogás. Y entonces necesitábamos separar los productos orgánicos. Y al principio muchos preguntaron, pero vamos a hacer esto, la ciudadanía estaba un poco, sí, suena bien, pero un poco complicado. Es Y harta plata inversión. oh, ni me digáis ahí. No me recordé ese punto, Roberto. Pero que es importante, sí. Es Obviamente, para importante. reciclar tenés que partir con algo y No, toda no la es llegar y, infraestructura. juntemos aquí las cascaritas de plátano y esto va a salir gas mágicamente. No, tiene todo un sistema que va por capas, que tiene recolectores, seguridad, obviamente eso no puede explotar, no se puede acumular. No es tan simple, pero ya existe la información de cómo se hace. Y si no, se puede investigar en tecnologías para hacer una distinta mejor, pero hay que hacerlo. Exactamente. Y cuesta plata. Y esa inversión que la hicimos nosotros como sector público, la municipalidad, significa al final que estamos usando los recursos públicos, los impuestos de los ciudadanos, así que nuestras apuestas económicas en este sentido tienen que ser muy bien detalladas, muy bien explicadas para que el ciudadano entienda de por qué nosotros estamos haciendo uso de su dinero para colocarlo en estas apuestas medioambientales y qué nos va a producir, porque tiene que existir una ganancia para el ciudadano si es el dinero de ellos. Así que, bueno, todo esto va acompañado siempre con políticas de información que son bastante fuertes para que el ciudadano se sienta parte de esta apuesta. Entonces lo que se hizo fue que, bueno, tú pagas tu basura, te entregamos dos de estos, donde se echa la basura, estos, ¿cómo se llama? Estos tambores, no sé cómo, Contenedores. contenedores verdes. eh, y uno entonces para la parte orgánica y el otro para el resto de la basura. Aparte, te entregamos entonces como las bolsitas de esta como café de papel, esa como que en los supermercados americanos, así, algo así. Ujú. Y ahí tú entonces echas tu basura y lo echas después en el contenedor correspondiente. Y de ahí viene entonces el basurero y recoge esto
lo mete en forma separada, se lo lleva y producimos biogás. Y el biogás que se produce con la basura de toda la gente y todos los ciudadanos de Becco produce el gas que permite que nuestros buses de locomoción colectiva anden por las calles de Becco. Y así que se hace un juego ahí ecológico y de efectividad de usar los recursos, la tecnología y la energía de una manera mucho más efectiva. Ujú. Beneficio para todos, Beneficio para todos. incluido el planeta. Planeta. Entonces, didácticamente es súper interesante porque yo, bueno, me he sentado con mis hijos y les he explicado todo este proceso de basura. En el colegio también le habla mucho de cómo funciona Becco y es divertido después apuntar y decir, mira, ahí va ese bus, va con tu basura también, tus desechos hacen que ese bus pueda moverse. Entonces, didácticamente también es súper fuerte para los niños poder empaparse ya de lo que significa tomar la responsabilidad y todo el ciclo que existe, por ejemplo, en la basura, que te permite a ti tener una mejor sociedad, porque al final los buses que utilizamos entonces son buses limpios. E incluso eso llega también al nivel de que todos los ciudadanos tienen esa conciencia y llega al nivel de que se preocupan, por ejemplo, allá de saber cuál es tu huella de carbono. Bueno, acá yo creo que mucha gente ni siquiera sabe de qué estamos hablando cuando decimos huella de carbono. ¿Allá tú tienes herramientas para calcular tu huella? Sí, aquí hay herramientas y lo hacemos y también lo hacemos en la perspectiva comunal. Y esto es una historia muy larga porque al final lo que se necesita en esta política, y eso es lo interesante con Vesco, en mi comuna, es que acá hemos decidido que los colores y las discusiones políticas no van a influir en los temas, por ejemplo, medioambientales, que es un tema trascendental para el futuro de la sociedad, donde vamos a buscar una política en común, vamos a buscar los acuerdos y tratar de estar 100% de acuerdo en lo que nosotros queremos hacer como comuna para darle esta viabilidad a los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, que siempre son a largo plazo y que, como hablábamos anteriormente, tienen un costo muchas veces alto en ciertas inversiones. Entonces, la historia de Becque parte de los años 70, cuando empiezan a restaurar los lagos. Estamos hablando de los años ¿Cómo 70. restaurar? A restaurar los lagos. Lagos que no se podían, tú no podías bañarte, estaban verdes, el ecosistema estaba un lago cochino, si lo llamamos vulgarmente. ¿Con peces de 3 ojos como los Simpsons? Claro, que te comían. Pero entonces se hizo la apuesta de que vamos a empezar a restaurarlos. Y se hizo. Y ahora los lagos, por ejemplo, tenemos un lago en el centro de Vesco donde la gente puede bañarse. Costó mucho dinero, costaron muchos años, pero al final ahora la gente puede bañarse, pueden pescar. Ahora se hacen triatlones, así. Bueno, se utiliza el lago. O sea que los lagos eran un basurero, si no se podía ni bañar. Claro, y no tan solo porque la gente lo hace cochino, sino también porque no se cuidaba, entonces el ecosistema también estaba un poco fallado. Pero se hizo este arreglo, ¿verdad? Y se logró salir adelante. En los años 90 también se tomó una decisión que ya, ahora nosotros queremos ser una comuna que va a estar libre de estas emisiones, ¿verdad? Que hacen daño. Y entonces se tomó la decisión y se empezaron a hacer políticas para eso. Si vemos la demografía de Vesco, el crecimiento de la población y de la economía, es una curva positiva hacia arriba increíble. O sea, un orgullo mostrar esa curva. Yo la tengo. Algún día te la voy a mostrar, Roberto. Pero lo interesante de esa curva es que la curva de la disminución de los gases y las emisiones, de las cuales no queremos en nuestra sociedad, que hacen mal al medio ambiente, tienen una curva negativa. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí es donde yo quiero levantar este tema. Es que ahí Vesco ha matado el mito de que el crecimiento económico, el crecimiento de la población, no significa que también crece la curva de estas emisiones o del lado negativo, que es lo que significa el crecimiento y la modernización. Al contrario, estas curvas se separaron, una hacia arriba, la positiva, y la negativa hacia abajo. Así que por eso Vesco es tan
están visitados, vienen de todas partes del mundo, todos los días, todas las semanas. Así que, no, bastante interesante. Y es por eso que yo considero que en Chile, por ejemplo, lo que yo echo de menos, porque podrá haber discusiones a nivel macro, de gobierno, ministerios, pero lo que yo echo de menos son las discusiones de estos temas a nivel local, porque es ahí donde está el ciudadano, es ahí donde tú puedes hacer los cambios más drásticos. Y me imagino, no sé, cuéntanos tú, Roberto, ¿cuál es tu relación con la comuna? Eh, Ahí donde falta lo que decía, por la conciencia de cada persona, que va desde no botar papeles a la calle, por ejemplo, basura a la calle, que ya incluso hay extremos que hay un montón de basurales clandestinos. eh, y es un basural, pero que la gente llega y va y bota lo que se le ocurre. Eh, Totalmente mal. ¿Cachai? Por ahorrarse el ir a donde tenga que ser la basura realmente, donde debería estar. Entonces, claro, ahí eso es a nivel de personas. Las personas no tienen esa preocupación, claro. Podemos decir hay muchos problemas más graves que mi hijo, que la plata, que el trabajo, pero yo creo que son temas separados. O sea, el que tengáis todos esos problemas personales no justifica que tú llegues y botes el papel de lado por la ventana. Eso es educación. Y eso es lo que nos falta, una educación más masiva de lo que significa la ecología, cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales. Y claro, si ya estamos así a nivel de persona, a nivel de empresa, ya ese ejecutivo o ese que está haciendo el proyecto, que toma las decisiones, si no tiene esa conciencia, termina cumpliendo el mínimo que le exige la ley solamente. Porque tampoco tiene ningún incentivo para hacerlo mejor. Y bueno, yo te he contado mi experiencia desde adentro como un político que estuvo en forma activa desarrollando estas políticas. Y yo te pregunto a ti, que tú también has trabajado en proyectos que también han tenido relevancia con el medio ambiente. ¿Cómo se maneja desde adentro? No estoy diciendo sea Q7, Roberto, no estoy diciendo eso, Roberto, ¿ah? Estoy diciendo simplemente la perspectiva general, así, ¿cuál es tu sensación? Mi sensación es esa, porque la empresa va a cumplir lo que le exige la ley solamente. Eh, si la ley no le exige más, no van a gastar más, solo porque traiga un beneficio a la comuna. Ahora sí, las políticas se han hecho más, o sea, las leyes más restrictivas en cuanto a emisiones. Pero todavía falta eso que digo, de la conciencia de cada persona. O sea, a nivel de empresa sí se preocupan mucho de mantener un orden, de mantener limpieza, de ser como un poco ecológicos. Reciclar, separar los desechos. eh, pero, pero todavía nos falta más. Nos falta más. Que se entienda como algo positivo y no solo algo económico positivo. O sea, que tener una imagen verde como empresa te puede reportar muchas ganancias que no son tan medibles, porque es la imagen empresa y eso no sé si se puede llevar directamente a tus utilidades, ¿cachai? Pero que finalmente es beneficioso, yo creo que sí. Entonces es algo que debiera hacerse sí o sí. Yo estuve trabajando en la parte papelera, que era ampliar o hacer una línea nueva de producción. Que claro, eso es como medio anti-ecológico. Pero lo que sí vi que me gustó es que nosotros estábamos trabajando con tecnologías extranjeras. Y esas tecnologías, como ya venían de Europa, ya de por sí eran más amigables con el medio ambiente, a nivel de filtrado del agua, de los gases y todo ese tipo de cosas, sin que la ley se lo exigiera. O sea, igual en ese caso se invirtió en algo que todavía la ley no le exigía, pero que obviamente se sabía que algún día venía. Entonces lo hicieron bien al tiro. Y la otra parte era cambiando filtros de termoeléctricas, justamente para ya dar cumplimiento a esta nueva ley.
también usando tecnología súper buena, encontré yo, porque incluso bajaba el nivel a más de lo que le exigían. Pero eso porque la tecnología que traían era así. ¿Cachai? Pero no sé cómo será a nivel de empresa ya más pequeña. Porque en una de estas termoeléctricas al lado estaba, bueno, esto no es pequeño, pero una parte de Codelco, fundición. Y su opción fue mantener funcionando esa división el más tiempo que le permitiera la ley, contaminando una chorrada, un montón de ácido sulfúrico al medio ambiente. Y cuando ya no pudieran más, cerrarla nomás. Ahora creo que estaban pensando en sí poner filtros para bajar las emisiones, como seguir usándola, pero no sé en qué quedó eso. Pero ahí me mostraba como, o sea, como Codelco no va a tener el capital para invertir en eso. No creo. ¿Cachai? O sea, se supone que tienen harta plata como empresa. Y en esos casos, más que nada, lo que uno echa de menos. Y eso lo he escuchado mucho, estas cosas de que en Chile se preguntan, ¿y por qué, por ejemplo, Codelco, que es estatal, no hace esto, no Oh. hace esto? Y como que apuntan al directorio. Entonces aquí yo aprovecho de decir, no, ¿por qué están apuntando al directorio? Obviamente ellos toman políticas y decisiones, ¿verdad? Son los responsables de las políticas de la empresa, ¿verdad? Pero ahí lo que está faltando es las directrices que las determina el dueño. ¿Y quién es el dueño? Mm. El Estado. El Estado. ¿Y con quién se Claro. representa el Estado? Con el gobierno. Entonces al final esos directorios siguen la línea y la ruta de negocio que tienen establecida. Y es ahí donde se echa de menos entonces, y ahí lo que uno como ciudadano puede alegar, si lo decimos de esa forma, contra, por ejemplo, el gobierno, si lo vemos de esa perspectiva, de decir, bueno, ¿y ustedes qué han hecho para cambiar la, eh, la línea como dueños que quieren de la empresa? Porque si el dueño dice, bueno, desde ahora en adelante vamos a empezar a hacer las inversiones necesarias para poder entrar a producir de manera verde, el directorio no tiene nada que decir, solamente tiene que seguir lo que dice el dueño. Entonces es ahí donde uno echa de menos y se pregunta, si el sector público no es la punta de flecha en estos temas, ¿por qué estamos esperando que el privado sea siempre el bondadoso? Claro. O sea, ese mismo caso de la fundición que te cuento, eh, ¿por qué esperar que cambie la ley para preocuparse? ¿Por qué no hacerlo antes como gobierno para mostrar cómo se debe hacer? Y incluso si ya desde el punto de vista de negocio, esa fundición, esa división no justifica el nivel de gasto para hacerlo eh, de manera amigable con el medio ambiente, eh, y lo van a hacer en otro lado, me imagino, porque obviamente esa etapa tiene que seguir funcionando. Entonces, terminemos al tiro esa cuestión y sigamos con la otra que va a funcionar bien. Pero ¿por qué seguir dañando a la gente que vive alrededor de esa fundición? Porque el nivel era tan alto que habían episodios de gente desmayada, intoxicada, con vómitos en la cercanía, estoy hablando, no sé, por 2 kilómetros, que incluso ahí tienen problemas de lluvia ácida, un montón de ese tipo. Entonces, ¿para qué seguir haciendo eso? Sobre todo si eres del Estado, como poder. ¿Cachai? Entonces ahí es donde falta eso es el- la visión ecológica, en no poner la plata antes de prioridades, la plata antes de las personas o el medio ambiente, que pueden ser compatibles, se pueden compatibilizar las dos Sí, cosas. y es súper interesante lo que tú dices porque yo lo llevo a mi experiencia y a lo que yo vi y a las veces que yo pude interceder o tomar decisiones que van en esa línea. Que cuando teníamos nuestras reuniones, eh, no sé, pongámosle un nombre para que la gente entienda, el comité político y del nosotros los que llevamos la comuna, y tenemos este comité político. Entonces a veces llegaba alguien y decía, oye, allá esta empresa no debería hacer esto. ¿Ah? Tenía, no sé, algún tema con la ecología, entonces debería hacer esto y no lo hacen.
Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacíamos ante esas afirmaciones era, ¿y nosotros? Entonces, muchas veces la respuesta era, no, nosotros lo hacemos. Y otras muchas eran, oye, nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, en esas oportunidades, cuando nosotros nos damos cuenta, oye, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos alegando? No, no, no. Olvídate de ello. Nosotros nos vamos, ¿cachai? A focalizar en nosotros y empecemos a cambiar nuestro sistema mejor y demos el ejemplo. Y de ahí nosotros podemos salir afuera y decir, oye, lo que están haciendo está mal. Pero tú no puedes atacar a otro sin mirarte a ti mismo. Y yo creo que eso es lo que falta muchas veces en el Estado, o a lo mejor el Estado, no sé, se mira y se dice, no, no, no tengo la capacidad moral para salir a alegar contra el otro, pero tampoco tengo el ánimo de La hacerlo plata para hacerlo. gasto, o no tengo la plata para poder hacerlo, entonces nos quedamos calladitos. También puede ser. No digo que sea así, pero puede ser. Claro que por eso hay políticas que necesitan una inversión y hay otras que son cambiar reglas como fue esto de las emisiones, por ejemplo. Pero claro, siempre ahí tiene que, si estamos poniendo la regla, entonces demos el ejemplo, Codelco. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, no estamos atacando nada para graficar. Me imagino que esto debe pasar en distintos tipos de rubros. Y una discusión en todos los países. Sí. Pero, claro, falta un montón de cosas. Por ejemplo, allá tú tienes... ahora acá inventaron como un impuesto a los vehículos diésel de este año, creo. O del año pasado, no sé. Pero eso como que no me suena más como un impuesto para recaudar plata nomás, más que un impuesto que busque reducir emisiones o contaminación. Porque entonces falta lo que tú decís, la parte positiva, el incentivo. Ok, ya, te castigo por tener un diésel cuando hay igual un montón de estudios que dicen que muchos autos diésel contaminan menos que bencineros, ¿cachai? Por la tecnología que tienen. Entonces, ahí ya partimos mal porque no se hizo una medición real. O sea, ya, usted tiene un vehículo que realmente está contaminando o consume más porque tiene mucha cilindrada, ya, usted tiene que pagar un impuesto por contaminador. Pero ya ahí eso habría estado hecho seriamente, ¿ok? Pero no lo hicieron así. Pero además tendréis que decir, y si usted invierte en un auto eléctrico a gas o de motor chico, por ejemplo, entonces usted además va a tener un descuento en, no sé, la patente. No, es que ahí vamos a perder plata. No, quémonos piola con eso mejor. ¿Cachai? Exacto. Mal. Exacto. Acá, hace 5 años, y para también graficar la evolución de estos temas, que no es así que se quedan pegados en una cifra y ahí nos quedamos una eternidad. Hace 5 años nos compramos un automóvil aquí en la casa, 0 kilómetros, y era ecológico, era diésel, pero era catalogado como un auto verde ecológico. Eso Ujú. nos dio 5 años de no pagar el impuesto por ¿Viste? la Genial. circulación. Pero acá es, ¿y de dónde vamos a cubrir esa plata que ahora no vamos a tener? Eso se cubre en el momento cuando tú vas también teniendo efecto en las políticas que vas creando. Porque son otros problemas los que se van disminuyendo. Cuando tú vas, por ejemplo, limpiando el ambiente, no tienes estos caos en los hospitales con problemas respiratorios, si tú tienes una ciudad limpia. Exacto. Entonces, se trata de dónde, así la plata es una sola nomás. El problema es dónde la quieres sacar, dónde la quieres poner. Los vehículos que entran a Suecia, al mercado, ¿todos están certificados con esta euro que usan? Euro 5 creo que van, no sé qué. Sí, aquí está todo, el mercado está todo arreglado porque tenemos la Unión Europea. Así que hay ciertos parámetros que son estándar nomás y que no hay mucho que hablar. Y acá tenemos, bueno, Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué no decir, ya, ahora solo autos con alguna certificación internacional, ya sea euro o no sé cuál es la que usan en Estados Unidos? Pero solo eso. No, acá que entre el auto que quiera, no. ¿Cachai? No hay. ¿Por qué? Para mantener el mercado abierto y que lleguen más autos y sea más competitivo. Lo que en la práctica al final no es así, porque ahora hasta los chinos valen lo mismo que cualquier auto casi.
O sea, es un poco más barato, pero siguen siendo caros. Entonces, por ese lado, no está regulando nada. Y segundo, ¿por qué no exigir que sí cumplan normas ecológicas? Y si no, bueno, usted no entra a este mercado nomás. Y lo que pasa es que también no es tanto las normas que establecen, porque sí pueden ser fuertes, pero el problema que yo veo en Chile es que hay, aparte de que muchas normas pueden ser fuertes en ese ámbito, la problemática está que hay muchas cosas positivas para el medio ambiente por la tecnología del auto que en Chile se ve como un lujo. Claro. Y en Chile existe el impuesto al lujo. Un auto eléctrico ni pensar en cuánto puede salir. ¿Cachai? Entonces, esa no separación de lo que es lujo con tecnología que es positiva para el medio ambiente es un problema, considero, para Chile. Porque da una mala visión, da un mal mensaje a la ciudadanía. Son lujo, cuando en realidad son seguridad. ¿Cachai? O sea, lujo es tablero de madera, caoba, asientos de cuero. eh, Esas cosas son lujo. Lo otro es seguridad, o lo otro es economía de combustible, o lo otro es ecología. Yo considero que la gente tiene que hacer el ejercicio de mirarse y decir cómo yo vivo mi vida y cómo yo puedo aportar para poder vivir de una forma más ecológica. Por ejemplo, nosotros nos vamos a cambiar de casa, Roberto. Ahora. Vamos a dejar nuestra casita y nos vamos a ir al centro ahí de la comuna y vamos a ir en un departamento. Entonces hemos hablado como familia y hemos puesto nuestras prioridades. Y las prioridades son las siguientes, en el momento del transporte. Desde ahora en adelante, la primera opción para la familia es caminar. La segunda opción es la bicicleta. La tercera opción es el bus, la locomoción colectiva. Y la cuarta es el auto. Y con eso lo que queremos hacer como familia es meternos en la cabeza que sí podemos funcionar si tenemos esas prioridades. Solamente hay que querer. Ahora, nunca falta el que va a decir, ya, pero en México o en Suecia, sí, puede ser mejor y el más accesible, el transporte público, las ciclovías, todo eso. Pero lo importante es la conciencia. Porque yo conozco a mucha gente todavía que aunque exista un buen sistema de locomoción colectiva, aunque exista un buen sistema de ciclovías, a lo mejor donde existe la posibilidad de caminar 10, 15 minutos a un lugar determinado, siguen tomando el auto. Siguen tomando el auto. Mm. Entonces no es un problema muchas veces de infraestructura, obviamente que lo es, pero que no es el todo, sino que también, Esa es la claro, base. obviamente ayuda. Y por eso yo considero que el sector público tiene que ser la punta de flecha en estas políticas. Porque cuando el sistema público es la punta de flecha, entonces viene el privado, viene el ciudadano, vienen las organizaciones y se levanta una conciencia distinta. Así que, Sí. Además son las reglas para todo. O sea, ya cualquiera que piense en poner una empresa o algo nuevo, ya sabe que tiene que ser ecológico. exacto. Y con lo que tú decías anteriormente, todavía existe gente que bota basura al suelo, todavía va gente que va y bota la basura en la esquina. Ujú. Ordinariez no, ordinariez pura, mala educación y cero conciencia. Y yo considero que a ellos, también nos cabe a nosotros, la responsabilidad y el coraje como ciudadanos que vemos esos actos de denunciarlos. Porque para mí, Claro. contaminar es un acto criminal. Y sobre todo con los niños. O sea, de repente son papás con los hijos y el hijo se come un helado y el papá bota el papel a la calle. Entonces, ¿qué le está enseñando al hijo? Y son cosas tan simples, no botarle ¿cómo se llama? El filtro del cigarro a la calle, así son cosas, Ujú. la La colilla, colilla. el pucho, ese. Sí. No, yo siempre busco basurero para botarlo. Ha pasado que a veces termino botándolo en la calle o a veces evito fumar porque no hay basurero. ¿Cachai? Ahí es donde falta la política pública. Tiene que haber basureros también para que la gente pueda botar la basura. Exacto. Tiene que, también otra cosa que uno puede influenciar mucho en este ámbito de forma individual es que en la taza del baño no botar nada más
que lo que tu cuerpo desecha y no utilizarlo como un basurero. Porque hay mucha gente que también utiliza los baños como basurero, pero eso se olvidan que todo ese proceso tecnológico, químico que se produce para poder hacer limpieza, poder utilizar, Purificar el agua. purificarla y reutilizarla en diferentes ámbitos, lo complica si es que usamos las Sí. tazas del baño como basurero. Así que ahí también cosas, que son a veces cosas básicas, pero que muchos pueden olvidar. Por ejemplo, botar el aceite de las papas fritas en el baño. Exacto. Estáis tirando aceite al agua. O sea, le complica al que después tiene que a la planta purificadora. Exacto. ¿Cómo lo haces tú, Roberto? Eh, no sé, como en una botella, pero de ahí se bota igual. O sea, porque no hay como donde más reciclarlo. O por ejemplo acá en Chile las pilas, las baterías, que en todas las pilas dicen esto no hay que botarlo en cualquier lado, está escrito en la pila. Pero acá no hay un sistema para ese tipo de desechos. Y al final se va al basurero con todo revuelto nomás. Cuando tienen ácidos y Sí, cosas no, es adentro. súper malo eso. Y lo que estábamos hablando del aceite, otra cosa que también, porque mucha gente la bota ahí en el lavamanos cuando está lavando, pesca el sartén que frío, lo bota ahí ¿dónde se lava? Ujú. No el lavamanos, sino que donde se lava la loza, lavaplato. Lavaplato. Y me pongo tonto con algunas palabras, Roberto, tengo que ahí meterme nomás. Y entonces, bueno, aparte que es malo eso, también le está haciendo un daño a sí mismo, porque las cañerías de esa casa o ese departamento van a ser inutilizables después de unos años, porque eso va creando sarro y va creando, o sea, es malo por donde se le vea. Y después la gente dice, hoy se taparon las cañerías. Claro, se usan todo como basurero bajo. Pero le echamos soda cáustica o ácido sulfúrico y listo. Y eso se hace. Ah, Que sobre es todo peor en las todavía. cañerías de PVC. Sí. Oye, Roberto, estamos llegando ya al tiempo final de nuestro programa, se nos pasa rápido, pero yo considero que me gusta conversar estos temas, porque uno se da cuenta, por lo menos en el ejercicio que yo hago, que toda la vida significa influir en el medio ambiente. Casi cada cosa que hacemos significa algo, que ojalá sea positivo. Claro, pero el tema es mucho más. O sea, nos faltaron, por ejemplo, en Santiago, faltan muchos árboles. Cada vez se tapa todo con cemento, y se pierde el pasto, se pierden los árboles, porque es más barato ahora, pero después, a largo plazo, faltan los árboles. O cuidado hasta de los insectos a nivel personal, o sea, si veis una polilla, agárrala y tírala para afuera en vez de matarla, por ejemplo. Hasta ese tipo de detalles, todo influye. Está todo Sí, interrelacionado. y eso que, Está y eso todo que tú conectado. decías es bastante interesante porque ahí volvemos a las normas. ¿Qué dicen las normas? Tú puedes construir. ¿Qué te exigimos en el tema, por ejemplo, de Claro. plazas, de árboles, de espacios de esparcimiento, poder hacer deporte en forma espontánea? ¿Dónde están esas Ujú. políticas? Claro, o sea, sí, a lo mejor construir parques para el Estado es muy caro y hay otras prioridades. Pero sí se le puede exigir al privado que está haciendo un edificio que si hay árboles, no sé, antiguos, grandes, que no los pueda cortar, que los tenga que usar ahí dentro de su proyecto o trasplantarlo a otro lado, o que además tengan que hacer áreas verdes dentro de su edificio regulares, exigir más. Porque hay como una exigencia, pero es como muy mínima. Porque se ve en los edificios. Al final no hay muchos árboles. Aquí tenemos identificados a todos los árboles en la comuna. Sí. ¿Cómo así? ¿Con nombre? No, sabemos cuáles son los valiosos y todo. Y han habido casos que gente le ha molestado un árbol y lo cortó. Craso error. Y le llegó la multa porque... Acá el árbol es adorno nomás. O sea, se busca el árbol que crezca más rápido para que adorne. No el que purifique más el aire o que contamine, bote menos hoja o no sé qué. El otro día cuando estaba mi tío me hizo una pregunta sobre los árboles, que acá me imagino que en Chile también a lo mejor lo usan,
que es colocarle con un saquito a los árboles nuevos que recién están plantados, les ponen un saquito y lo cierran. Entonces parecía que está el árbol y con un saquito así, que lo cubre. Entonces me hizo la pregunta y yo no le supe responder bien. Así que si me está escuchando, estoy seguro me va a escuchar este programa. Entonces ahora le aprovecho de responder porque yo no le pude responder bien. Ahí como que me anduvo pillando. Fue una respuesta más o menos buena y otro como que no mala, pero no fue clara. Así. La ¿Cuál era la respuesta respuesta? era que la efectividad. Como los árboles nuevos necesitan más agua, entonces estos saquitos tienen agua, pero le van dando el agua que necesita a su crecimiento. Porque se mantiene húmeda. Exactamente, porque nosotros entonces evitamos, y todo esto es economía al final, evitamos nosotros tener que mandar trabajadores todo el rato a echarle agua a estos árboles. Entonces es un proceso que es Ujú. bueno para el medio ambiente, el arbolito crece más fuerte, robusto, bonito, rubio, y efectivizamos los recursos que tienen relación con los trabajadores que están encargados de esta área. Buena. Ujú. Bueno, pero esperamos que con esto, bueno, es una pincelada, pero que todos empecemos a pensar más en la ecología. Es el único planeta que Exacto. tenemos. Y bueno, estamos llegando al final, como dijimos anteriormente. Siempre somos campeones mundiales de decir llegamos al final y después siempre lo alargamos. Pero es parte del todo y la nada, Roberto. www.eltodoylanada.com. .com, exacto. Así que, bueno, y también en YouTube ahora estamos, para los que les gusta más YouTube. Pero el link no lo tengo muy claro, pero a través de la página pueden llegar a todas las formas de escucharnos. Como siempre, SoundCloud. Ya, pues. Bueno, hasta el próximo programa entonces. Un abrazo. Un abrazo, que esté bien. Tú igual, cuídense. Chao. Chao, chao.